Muy buenas noches y bienvenidos un sábado más a La Dichosa Palabra. Como ya todos saben, este año estamos cumpliendo nuestra 10ª temporada al aire. 10 años celebrando nuestro lenguaje y reuniendo a personas alrededor de los libros. No somos los primeros, tampoco somos los últimos, y sin duda este programa es un eslabón dentro de una larga cadena de personas raras, personas y peculiares personas que nos dedicamos a esto. Uno de ellos, uno de esos programas que hizo historia en su día fue Sopa de Letras, con unos personajes emblemáticos, curiosos, irrepetibles, únicos, y esta semana, hace unos días, ha perdido a uno de sus integrantes. Murió Ernesto de la Peña, del que se podrían decir muchas palabras. Nosotros, y creo que hablo en nombre de todos los que hacemos este programa, nos gustaría rendir hoy, desde luego, muchas palabras, dichosas todas ellas. Bienvenidos a todos ustedes en este día patrio donde los haya, y gracias por acompañarnos a dar este grito de que vivan las palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches en estas fiestas patrias. Bueno, yo quisiera, por supuesto, recordar también a don Ernesto de la Peña. Y en una anécdota muy curiosa que tuvimos cuando hace 12 años estábamos haciendo aquí en este mismo canal cultural el gimnasio en el cual entrevistábamos algunos escritores, poetas mexicanos y les hacíamos una serie de preguntas. Una de ellas era quién querían ser, quién les hubiera querido gustar ser si no hubieran sido quienes fueron. Muchos pues nos hablaban de personajes históricos, de artistas, de pintores, de aventureros, pero don Ernesto de la Peña nos contestó inmediatamente: si no hubiera sido Ernesto de la Peña, me hubiera encantado ser el señor director de Playboy, para estar toda la vida rodeado de conejitas. Probablemente Pablo lo recuerde. Sí, claro que sí. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Así tradujo don Ernesto de la Peña estas celebérrimas frases del Evangelio de San Mateo. Padre mío, si es posible, que se aparte de mí este cáliz. Y más adelante, Padre mío, si no puede evitarse que lo beba, hágase tu voluntad. Creo que a muchos nos gustaría que esta vida eterna de la que hablan los evangelios fuese cierta y que en estos momentos don Ernesto de la Peña, donde quiera que esté, nos escuche y reciba este saludo cordial, lleno de gratitud y de admiración. Buenas noches, soy Pablo Baullosa. Buenas noches, yo también consulté la traducción y precisamente en la entrada del Evangelio de San Juan, en la versión normal que yo tengo, que es la de Sepan Cuántos, de la Biblia de Jerusalén, dice, y la palabra estaba con Dios, de la Peña traduce, y la palabra estaba vuelta hacia Dios. Y ahí dice, y las tinieblas no la vencieron, refiriéndose a la luz, y de la Peña traduce, pero la oscuridad no la comprendió. Esos matices son los que le dan otro tono, otra temperatura a la traducción de los evangelios que hizo Ernesto de la Peña y lo que va actualizando y haciendo necesarias las distintas traducciones. No porque algo ya esté traducido desde el siglo XVI o del siglo que sea, no debe ser vuelto a traducir. Vaya pues este homenaje. Yo soy Eduardo Casar. Y a mí me gustaría empezar con unas palabras de Montaigne, un escritor francés, que decía: la palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. En este pequeño monólogo que tenemos aquí cada sábado en La Dichosa Palabra a las 9 de la noche en Canal 22, pues nos gustaría que se convirtiera en diálogo, es decir, que no solamente ustedes las escucharan, sino que fuera un diálogo. Así que abiertas están ya todas las vías para que ustedes puedan participar, no solamente con la respuesta de La Dichosa Palabra y la pregunta especial, sino también a través de las redes sociales para respondernos a la pregunta patriota hoy, no podía ser de otra manera, que dice: en casi 200 años de vida independiente, poquito más, ¿cuáles son los mayores logros de México? Recuerden que pueden escribirnos tanto al perfil, a la página de Facebook, La Dichosa Palabra, como a nuestra cuenta de Twitter, @ladichosa22. Tienen una hora para mandarnos cualquier cosa que se les ocurra en 140 caracteres, en el caso de Twitter, para poderla compartir aquí al final de este programa. Les iremos dando también más pistas sobre La Dichosa Palabra, la pregunta especial.
las mañanitas a Pablo, porque hoy dentro de todas las cosas que pasan en este programa, además, Pablo está cumpliendo años. Muchas gracias, felicidades. Laura, muchas gracias. Felicidades, Pablo. Muchas gracias, gracias a todos. Javier Romero Hernández, empezamos con una pregunta tuya. Nos preguntas acerca del significado de epígrafe. Bueno, Así, para empezar. Epígrafe es de esas palabras que no vienen de ningún lado, es decir, sigue como estaba. Epígrafe quiere decir una pequeña línea escrita, ¿sí?, al principio. Nosotros, como la conocemos realmente de las distintas acepciones que tiene, es la de esa frase con la que suele encabezarse un ensayo, una novela, incluso algún poema o todo un libro completo. ¿Sí? El epígrafe da algunas pistas o suele dar, o esa es la idea, que dé algunas pistas respecto a aquello de lo cual trata el libro. ¿Sí? Puede haber epígrafes tramposos que, bueno, pongan una frase muy sentida de Schiller y en realidad sean libros de chistes, ¿no? De chistes. Sí, es decir, el epígrafe es realmente una gran recompensa que tiene un escritor cuando va a publicar un libro, porque tiene la oportunidad de rendir cierto homenaje a sus propias lecturas. Mi amigo Gerardo Roth hizo una novela casi constituida con puros epígrafes de Pedro Salinas. Parecía realmente una especie de antología de Pedro Salinas. A mí me encantan los epígrafes. La estética de Lukács tiene una frase de Marx que dice: no lo saben, pero lo hacen. ¿Sí? Que es una misteriosísima frase que viene bien a cuento cuando uno ya entiende a qué se refiere Lukács, ¿no? Yo me fusilé ese epígrafe. Los epígrafes pueden ir circulando en distintos libros. Realmente cortos, puede haber algunos más largos. Por ejemplo, no sé, el de Opus Nigrum, de la Margarita Yourcenar, es uno de quién es, de Pico de la Mirándola, ¿no? Sí. No sé, pero también están de la como carta sobre la epígrafe, dignidad están las del hombre. palabras Sí, sobre la dignidad del hombre. Están las palabras también de Adriano, ¿no? Como En epígrafe. como epígrafe el también. Opus Nigrum. No, me estoy equivocando, en el perdón, Opus sí, Nigrum. tienes toda la- No, perdón. en En las las memorias de sí, Adriano no, claro. está Animula, Blágula, Exacto. Blándula, ¿no? Sí. El poema que sobrevive, uno de los más importantes que sobrevive, de los pocos, de Adriano. Puede ser una frase corta o puede ser Pero toda una ese página, ¿no? dices que cita uno muy, muy largo. Uno muy largo, Pico que es de la Miranda. oración sobre la dignidad del hombre, Del que hombre. por cierto la publicó la UNAM en su coleccioncita de pequeños ensayos sueltos, que es una maravilla. Se refiere al hecho de que al hombre le fue dado sobre todo la capacidad de hacerse a sí mismo. Es realmente una frase extraordinaria. O a veces las revistas, yo recuerdo la famosa revista Planeta, francesa, esta que se publicó en la década de los 60 y que tuvo mucha influencia en el movimiento de mayo de 68 y que luego fue prohibida por el gobierno francés. Siempre salía todos los números con el epígrafe: hay otros mundos, pero están en de Paul Eluard. Muy bonito también. Que es probable que ahí ya no funcionara como epígrafe, por poner este matiz, sino como una especie de lema. De lema de la De revista. lema ya de la revista. Sí, es como por mi raza hablará el espíritu. Es más Tienes parecido razón, eso, sí, porque el ser de una epígrafe va revista. variando. Yo cuando armé el librín de grandes maniobras en miniatura vi que había mucha muerte y dije, tengo que poner un epígrafe que equilibre. Y usé uno de Hannah Arendt que dice, los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar. ¿Sí? Era una manera Muy un bonito poco de Darle un tratar optimismo. de darle un poco de optimismo después de que había visto que había demasiadas sombras, ¿no? Sí, Ya para entrados evitar el Prozac. a poner matices, también hay que decir que a veces se confunde la palabra con la palabra, el epígrafe, con el epigrama. En realidad, los dos comparten la misma raíz etimológica griega, ¿no? Que es simplemente epi, sobre, y grama, pues, que es letra o Grafos. Casi lo mismo, escrito, sí. ¿no? Entonces, escrito, lo que está inscrito. Las dos significan literalmente inscripciones, las dos palabras. Y el epigrama es un género de poemas, el epígrafe no es un género de poemas, ¿no? Pero sí pueden coincidir en que ambas cosas se les puede llamar así a las inscripciones en piedra de la antigüedad, donde, por ejemplo, no sé, si fuera cierto que a la entrada de la Academia de Platón
había un epígrafe o un epigrama que decía, o una inscripción que decía, no entre aquí quien no sepa geometría. En ese caso se le podría llamar de las dos maneras. A veces es un poco confuso, aunque creo que en español casi siempre le damos a epigrama la forma poética como separada y al epígrafe justamente lo que dijo Eduardo, que es lo que viene como una frasecita de preámbulo, una composición. A veces también es una composición poética, ahora que lo pienso, el epigrama. Teníamos un gran epigramista con el señor Liguori, ya que mencionabas Pancho Liguori. La sopa de letras. Pancho Liguori hacía grandes epigramas que eran como versos muy simpáticos y cerrados en sí mismos. No sé cómo al final, definirlos muy bien. al final incluso del periódico Excelsior, en la sección editorial hasta abajo, venían sus epigramas y muy ingeniosos, muy bien A armados. mí el epigrama, ya que nos pasamos epigrama, yo creo que una de las grandes obras de la poesía latinoamericana son los epigramas de Ernesto Cardenal. Sí, Tiene ahí uno que es realmente una estocada. El epigrama es algo muy parecido al florete. En vez de dar mandobles como un sable, clava una punta en el corazón y dice: al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, pero de los dos tú pierdes más que yo, pues yo podré amar a otra como te amaba a ti, mientras que a ti no te amarán como te amaba yo, ¿no? Y eso es No, después darle de eso in ya. tutti la Madonna a la persona, ¿sí? Como dirían los italianos. Sí, no, son grandes esos epigramas de Ernesto Cardenal y yo- tiene algunos a yo la manera ahorita de Propercio, etc. Pensaba, bueno, regresando bueno, ya tenemos que ir a la palabra, pero a los epígrafes de un libro de ensayos que comentaban sobre Einstein y la vida de Einstein, y el epígrafe era de Luis Aragón, nada más así: haced pasar al infinito. Infinito Para no es el Einstein. tiempo que tenemos y entonces tenemos que dar ya la dichosa palabra para que empiecen ya a hacer sonar esos teléfonos que tenemos aquí en el estudio y que solo serán respondidos si estás llamando en 15 de septiembre a las 9:15, no sé qué hora es, pero más o menos a esa hora. En fin, la dichosa palabra de hoy responde a la siguiente definición: cencerro. Campanita que se usa para convocar a los actos de una pequeña comunidad en casas o conventos. El aumentativo de esta palabra se usa para designar una campana de gran tamaño, como la empleada en el Grito de Dolores. Muy patriota. Hoy el programa, hoy es las patriotas palabras. Yo me acordé ahorita de un poema tramposo que dice que nunca publicaré. ¿Por qué tramposo? Pero porque dice, tiene un epígrafe de Paul Eluard que dice: toda caricia, toda confianza sobreviven, en francés, además porque uno aprovecha ahí para adornarse, ¿no? Claro. Paul Eluard. Y el poema dice solamente: solo quería dejar constancia del epígrafe. Es decir, que se encargue de la Listo, poesía sí, Paul claro. Eluard y no yo, pero coincido con él y entonces por eso te lo entrego, ¿no? Creo que me estoy acordando de uno que no sé de quién era, que definía el epigrama, no el epígrafe, sino el epigrama, Epigrama. de esta manera. Y decía: a la abeja semejante, para que cause placer, el epigrama ha de ser pequeño, dulce y picante. Buenísimo. No me acuerdo de quién es, la verdad. Vamos con la siguiente pregunta. Esta llegó de parte de Héctor Montana, que pregunta por Benito Arias Montano. Montana Sí. pregunta por Montano. Montano. Por Montano, apta, bueno, el Sí. asunto. Germán, ¿le podemos decir algo de su...? Bueno, pues yo lo que sé es que es un personaje que desgraciadamente la mayor parte de su obra, ¿no? Casi no ha sido publicada desde el siglo XVI. Benito Arias Montano, para que rápidamente nos ubiquemos, fue el que organizó la biblioteca del Escorial para Felipe II. O sea, él fue uno de los grandes apoyos de Felipe II para toda su obra cultural. Primero lo mandó Felipe II al Concilio de Trento, jugó un papel muy importante en el Concilio de Trento, fue muy amigo de los jesuitas, colaboró mucho con la Orden de los Jerónimos, que es la orden que estuvo en el Escorial y que preparó la estructura del monasterio del Escorial, la estructura de vida de un monasterio palacio, ¿no? Pero también lo mandaron antes del Escorial, lo mandaron a Amberes y fue el encargado de traducir y de revisar la Biblia políglota que mandó a hacer Felipe II.
¿Qué tan políglota? ¿Qué tan políglota? O sea, en griego, en hebreo, latín. en castellano. El chiste de la Biblia políglota que es como una especie de respuesta que la Reforma Católica, la Contrarreforma Católica dio a la Reforma Protestante, ¿no? O sea, como todos sabemos, Martín Lutero tradujo al alemán la Biblia, John Wycliffe, inglés, desde el siglo XV había empezado a traducirla, entonces los protestantes empezaron a traducir la Biblia y entre los católicos empezó a haber una gran preocupación por atender a la Biblia en sus raíces. Entonces muchos de los católicos que eran también humanistas, influidos por Erasmo, por Luis Vives, que no necesariamente se pasaron a la Reforma Protestante, pero que eran humanistas, como Benito Arias Montano, presionaron justamente al gran rey católico que fue Felipe II a que se hiciera una Biblia, no la Vulgata Latina nada más, sino que se revisara la Vulgata Latina y ver los errores que la Vulgata Latina podía tener respecto a los textos originales. O sea, el chiste era, pero al latín, no al castellano, ¿verdad? No, al castellano no. O sea, el chiste era buscar, Vulgata, buscar los textos originales que había antes de San Jerónimo. O sea, buscar los textos que había en hebreo, etcétera. Y para lo cual había que aprender hebreo. Benito Arias Montano supo más o menos hablar y traducir 15 idiomas, o sea, nos recuerda un poco a don Ernesto de la Peña, o sea, era un lingüista, era un políglota, y en esa época era muy difícil. Incluso la única razón por la cual... En cualquier época es muy difícil. Fue y en esa más. Porque no había los métodos esto de aprende hebreo en 10 días. Claro, aprende hebreo en 10 días. Ernesto de la Peña creo y que entonces, lo haya aprendido. el único asunto, uno de los primeros asuntos en que se preocupó Benito Arias Montano es que la Inquisición lo traía medio entre ceja y oreja, justamente porque se interesó mucho por el hebreo, por la lengua hebrea, y en Amberes tuvo muchos amigos judíos que compró muchos libros de cábala, muchos libros de misticismo judío para tratar de entender mejor los textos hebreos y las Biblias hebreas para a partir del hebreo corregir o reapuntar ciertas cosas a San Jerónimo y por supuesto el griego, ¿no? Entonces esa fue una labor titánica de Benito Arias Montano y después Benito Arias Montano fue llamado cuando estaban haciendo el Escorial y trabajó a veces no muy bien con el arquitecto don Juan de Herrera, ¿no? Pero es que claro, el es que arquitecto del Escorial. El arquitecto del Escorial. Y esa obra mortuorio, fue, esa obra fue un desastre, siempre muchas cosas. De hecho, en España ¿Por qué? cuando algo dura mucho, se dice esto dura más que la obra del Escorial. Ah, ok. Porque hubo ¿Tuvo muchos, montones de atrasos? sí, muchos desavenencias entre unos y otros, desde el arquitecto hasta el que hizo la biblioteca. Pues sí y parece demás. construido por un comité, aquí entre nos. claro, Tal cual. O sea, no... es una También, obra... Benito Arias, Montano. yo lo conozco también como trabajó también de muso. No ¿Por muso qué en de sentido muso? estricto, ¿Cómo muso? sino hay un quién poema, inspiró? tal vez el poema más famoso de Francisco de Aldana, es la claro, epístola a claro. Arias Montano. O carta Digo, a Arias, no muso en sentido estricto, sino como corresponsal, ¿no? Dos de los poemas más famosos de Francisco de Aldana, que es un gran poeta de la época de Cervantes, por ahí. Una es a su hermano y otra es a Arias Montano. Arias Montano. Que Yo de hecho nomás lo ese conozco poeta, por eso. esa carta es más o menos fácil de fechar porque termina poniendo la fecha que hace rima con 1577, eso es lo que me acuerdo muy bien. O sea, dice de Madrid, tal, de 1577. No me acuerdo. Que era cómo la va época en que se rima. estaba construyendo el Escorial. Escorial, exactamente. Y bueno, lo interesante de Benito Arias Montano es que por alguna razón el cristianismo católico español no ha querido revisar y reeditar sus obras que están ahí metidas en las bibliotecas, justamente porque fue un personaje bastante heterodoxo. Él vivió en Extremadura al final de su vida, vivió metido en una cueva que se han encontrado incluso restos de la Edad de Bronce, en la peña de Alájar, y en Extremadura siempre le llamaron el mago, curiosamente para un personaje que ayudó a Felipe II a hacer la Biblioteca del Escorial y que llevó la mayor parte de los textos esotéricos, alquímicos, mágicos, que estaban guardados en la Biblioteca del Escorial. Y parece ser que fue un consejero a todos estos artistas manieristas
como el Cavalier d'Arpino, etcétera, que decoraron los techos del Escorial con simbolismos, digamos, cabalísticos y mágicos, ¿no? Entonces, es un personaje realmente muy interesante que dicen que era casi un místico, un mago, y que tuvo mucho contacto, dicen, con los alumbrados al principio de su vida. Entonces, un personaje que nunca lo agarró la Inquisición, pero que estuvo amigo de Fray Luis de León. Rozando ahí. Sí, sí. Rozando la herejía, ¿no? Bueno, de herejía hecho, y el la propio Fray licencia. Luis de León también tuvo que pasar un proceso inquisitorial bastante. Él sí fue a dar con sus Él sí. bolitas a la cárcel porque él Él sí se sí. atrevió a traducirla al español. Bueno, no la Biblia, El sino cantar de los pasajes, el cantares. cantar de los cantares en concreto, al español, cosa que estuvo muy versificado. mal vista en su momento, aunque después de un proceso de algunos cuantos años también lo exoneraron y volvió a clases, ¿no? Pues momento para hacer un corte, nuestra primera pausa, volvemos enseguida con más dichosas palabras. Germán. Recuerden que estamos esta noche buscando la siguiente palabra. Cencerro podría ser uno de esos sinónimos. Campanita que se usa para convocar a los actos de una pequeña comunidad en casas o conventos. El aumentativo de esta palabra se usa para designar una campana de gran tamaño como la empleada en el grito de Dolores. Para todos aquellos que nos digan de qué palabra se está tratando esta noche, tenemos ejemplares limitados, hay que avisarles también que hay un momento en que se acaban. Bueno, para los primeros que nos llamen por teléfono o que nos escriban con esta dichosa palabra, Germán. De Pedro Ángel Palou, mucha gente me lo ha recomendado y me han pedido que lo lea en mis clases de Historia de las Religiones. El impostor, la verdadera historia de San Pablo, el espía que se convirtió en apóstol, de Planeta, de Editorial Planeta, y pues de este personaje tan polémico y tan importante, San Pablo. Y también tenemos Entre Pasiones y Extravíos, una novela que es la tercera novela de Octavio Rodríguez Araujo, muy conocido en el medio de la sociología, doctor emérito en esta área, publicada por Orfila Editores. Ahora sí, nos vamos a un corte, volvemos enseguida. ¿Qué tal aquí en estas fiestas patrias que realmente deberían ser matrias? Porque eso de madre patria es una cosa Madre. medio chistosa la expresión, porque patria viene de padre, y pues realmente siempre eso de... Es que es unisex. Es unisex, Madre ¿verdad? patria es unisex. Es unisex, Ajá. pero pues recuerden que todas las tierras, todas las ciudades, todas las casas siempre fueron femeninas, por lo tanto, pues que la... Es que la patria, Patria es la sea tierra donde femenina. murieron tus padres, ¿no? Entonces la Claro. madre patria sería esa tierra madre, Madre, donde están los enterrados padres. tus padres, ¿no? Claro. Bueno, que no podrían sé. ser madres, las madres, Claro. si utilizáramos la palabra madre o mujer para decir el género todo, ¿no? Porque las mujeres, pues, cuando decimos el origen del hombre, pues ellas se tienen que incluir. En cambio, si dijéramos el origen de la mujer y nosotros nos tuviéramos que incluir, entonces diríamos Sí. a lo mejor matrias, ¿verdad? Sí, la Pero en matria casi es todas que- las mitologías la tierra es femenina. Necesariamente. Digo, no sé, a lo mejor algún pueblo tú la raro tierra, la vida. lo La hizo vida. masculino, una deidad masculina, pero yo que sepa, la Geb. mayoría son... Geb, entre los egipcios, Geb Luis es la González tierra. y González no se refería a la matria como al, digamos, al lugar regional de tu nacimiento. O sea, Al algo así como terruño, la patria al chica. terruño, a la Sí, patria chica. chica, La era matria. La matria grande. Sí. Le preguntemos algo Bueno, vamos especial. con la Ya pregunta. nos están regañando. Ya Que están no regañando. está nada interesante lo que Vamos con la decimos y que pregunta digamos especial. algo Ok, especial. venga. General insurgente mexicano, quien al parecer conmemoró por primera vez el grito de independencia en una capilla abierta conocida como el Chapitel en Huichapan, Hidalgo, el 16 de septiembre de 1812. Después de la ceremonia se fue a misa y más tarde dicen hubo serenata. ¿Quién fue Qué bonito. este general insurgente mexicano, el que inauguró nuestros gritos, Gritos. esos que vamos a dar hoy? Y los que contesten, pues luego diremos qué es lo que van a obtener. Y yo nada más quería mencionar también una traducción extraordinaria del maestro de la Peña, que yo sepa, es la única al español
del Arthashastra, o sea, del sánscrito al español, del Arthashastra de Kautilya, o sea, el Sun Tzu, el Maquiavelo indio, ¿no? Desgraciadamente parece ser que casi es inconseguible, no sé si en alguno de los volúmenes Pues de la obra reunida esté algo del Arthashastra. No que yo recuerde, ¿eh? Porque yo me acuerdo que en una subasta lo vendieron hace unos años. No está, pero en efecto no están reunidos las traducciones que hizo de poetas, por ejemplo, que tradujo a Rilke, que tradujo, incluso dicen que tradujo a Allen Ginsberg, no están incluidas en este volumen de obra. Estaría interesante ver. Baruch López nos pregunta que si podríamos hablar de qué es la navaja de Occam, con doble C o con seca. Parece ser que cualquiera de las dos es posible. Baruch, como Baruch Espinosa. Como Baruch Espinosa, a lo mejor es un filósofo, Baruch López, ¿no? Por eso le interesa esta historia de la filosofía. O un tan optometrista, importante. o un óptico, sería Un óptico, un pulidor claro. de lentes como Borges, lo era también. Borges Baruch le Espinosa. gustaría más que fuera un óptico, ¿verdad? Bueno, Qué cruel, hombre. No, es es que el que poema Borges de sí Borges tiene un soneto Sí, sobre ya sé. Spinoza. sobre donde los hay- lentes de Spinoza, ¿no? Bueno, perdón. Sobre Spinoza haciendo lentes, más bien, pero bueno. La navaja de Occam. La navaja de Occam es un concepto, digamos, ya es una idea hecha, ya es una idea prefabricada, que se toma así y se aplica en una parte y en otra, y así se le conoce. Lo que dice esa idea, básicamente, es que entre distintas hipótesis para explicar algo, uno debe elegir en principio siempre la menos complicada, la más sencilla. Por ejemplo, si para decir por qué estornudamos las personas, una hipótesis sencilla es decir, bueno, pues porque es una defensa contra el virus, ¿no? Que tiene sus amplísimas complicaciones, todo eso. Claro. Pero otra más complicada sería decir, bueno, es que hay seres extraterrestres que necesitan que estornudemos para tomar muestras de nuestro espíritu interior, y entonces ellos controlan con nanotecnología desde el espacio y son miles de Te naves que se perdiste. coordinan. Bueno, claro, a lo mejor pasa así, ¿no? Pero realmente uno prefiere la explicación más directa y más sencilla. No es un principio científico, digamos, reconocido como tal, o sea, porque la... No hay prueba científica No hay de que no es necesariamente empírico, sea claro. No, la verdad. digamos, los científicos suelen trabajar así, pero saben que no hay que eludir tampoco la complejidad cuando la complejidad explica mejor un fenómeno que la sencillez, ¿no? Porque si fuera simplemente lo más sencillo, pues ya Tales de Mileto dijo que el origen de todo era el agua, y qué más sencillo que explicar las cosas así, el agua, ¿no? Y ahora la explicación es muchísimo más compleja, pero también muchísimo más completa. Entonces no es un principio científico, digamos, como tal, pero es una herramienta de trabajo para pensar, no solamente en términos científicos, sino para explicar nosotros las cosas. Ahora, ¿quién era Occam? Occam era un filósofo como del siglo XIII o XIV, si no me equivoco. media. Fines que- del 13, principio del 14 murió, sí. del cual se conocen algunas obras, yo no conozco ninguna, no creo que esté traducido al español, francamente, que se considera un filósofo nominalista, es decir, de estos que creen que las cosas que existen son las únicas cosas reales son las que puedes tocar físicamente, las que realmente existen. Que Y, para un religioso es bastante... bueno, en aquella época todos tenían que ser religiosos, pero Dios era patente, estaba patente en sus obras y en el universo también físico. Entonces, este Occam teóricamente dijo una frase que nunca se ha encontrado en sus obras, pero por la cual ha pasado a la historia, que es la famosa frase que constituye la navaja de Occam, que poco más o menos literalmente diría algo así como que las entidades no deben multiplicarlas si no hay necesidad, o las entidades no deben multiplicarse si no hay necesidad de hacerlo, o las explicaciones no deben multiplicarse si no hay necesidad de hacerlo, digamos. Claro. Así se podría llegar a traducir. No fue ni el primero ni el último que ha abogado por esa Pero fue el sencillez, que- por esta... El que lo hizo ¿Y de por alguna qué? manera global. ¿Y por qué navaja? Navaja por cortar. De hecho, la expresión, como dice Pablo, no aparece en ninguna de las obras de Occam. La expresión navaja de Occam aparece después, incluso En el parece siglo ser- XIX. exactamente, muchísimo después. O sea, él no usó esa palabra navaja. Navaja en el sentido de poder cortar, digamos, como los argumentos. O sea, cuando tienes varios argumentos, o explicaciones, hipótesis para describir algo, que era lo que decía Pero hay Pablo, una pues la navaja versión, ¿no? corta y Hay una quita versión que otros, dice que es como porque le afeitaba las barbas a Platón, porque de alguna manera se bueno, contradice bueno. completamente con no solamente Platón, pero gente que ha hecho de las explicaciones
pues, todo un discurso. Es también largo, es ¿no? posible también que sea por eso, Laura, porque realmente, digamos, como navaja de afeitar, digamos, de que quita lo que sobra, ¿no? Exacto. La navaja que Lo rebana. superfluo, lo que no, Sí. es como ir al grano, diríamos. Eso es muy posible. La verdad es Que le que tocó a a lo mejor Platón es como le por, podría haber por tocado a todos esos cualquiera. motivos y la asociación mental es esa. Con esa navaja rebajas toda la paja y te quedas De con lo hecho, se esencial, puede ¿no? aplicar no solamente a economía, a matemáticas, a la cualquier. lingüística, a la informática. En computación hay una manera de decir, KISS se llama, el programa, no es un programa, es un... Bueno, KISS es ¿Software? Keep It Un algo. Short and Simple, es decir, manténlo todo cortito y simple, ¿no? O sea, ¿para qué estar buscándole mil vueltas para decir lo mismo o para encontrar la solución de algo si hay una manera directa? En, Hay en gente que lo programación y en llama software a veces se dice la programación. palabra, la frase que se usa muchas veces es fast and dirty. Claro. Eso no es hacerlo con claridad y bien, es hacerlo de la manera más Así. directa, más rápida, aunque cause luego problemas de programación. Hay y todo. una burla Hay el a fast and esa dirty también. manera KISS de decir de los informáticos, que es keep it simple, simple. and stupid, es decir, manténlo simple, estúpido, o sea, no hace Keep it falta como simple, que lo coma, busques. stupid. Exactamente. Ahora, como Perdón, mi principio, inglés. yo creo que funciona incluso en términos de vida cotidiana. Claro, lo usamos Claro. en la vida. Pero también habría que pensar que también el camino más largo suele ser muy deleitoso. Y muchas veces para llegar a algo uno se encuentra en el proceso de la explicación de algo que puede resultar muy complicado el proceso explicativo y decir, bueno, pues nada más me voy a la pura definición del diccionario. ¿Qué es la metáfora? La metáfora es tal cosa y llegas al punto de Claro. llegada y sin pasar por toda la lectura completa de un libro de 400 páginas sobre la metáfora. No, es muy interesante meterse en las camisas de 11, 22, 33 varas, ¿sí? Y irse también, porque ahí uno encuentra en ese paseo Pero que sea una gran voluntario. cantidad de sugerencias. Claro, que sea Incluso- voluntario, ¿sí? Lo estoy simplemente diciendo para no pensar que es una Que es cuestión de malo, ahorrar claro, el ¿no? camino. Claro. No, incluso en la vida cotidiana a un nivel más elemental, la verdad es que nos la pasamos haciendo experimentos. Yo, por ejemplo, ya no tengo automóvil y siempre llamo al sitio de taxis a pedir un taxi. Entonces, ya sé, Tun, tun, porque tun. ya he hecho experimentos, ya sé que a ciertas horas no hay taxis. ¿Por qué no hay taxis? Porque es la hora pico. Ahora, la explicación sencilla, la navaja de Ockham, es porque hay mucha gente demandando taxis, es la hora pico. Si yo me lo quisiera complicar, diría, claro, no hay taxis porque seguramente mis enemigos hablan un al complot. sitio, hay un complot para que a tales horas, y empiezo a buscarle montones de explicaciones desaforadas a un hecho muy simple que se puede explicar de una forma muy Pero simple. incluso sin a ciertas buscarle. horas Claro, no hay claro. taxis Sin porque es buscarle hora los pico. 5 pies al gato, como decía Eduardo, también te puedes decir, ¿por qué llegaste tarde? Y tú puedes decir, salí tarde de casa. Y ya. Esa es la razón sí. por la que has llegado tarde Claro, al ahora, Pero en programa. México somos muy Pero, barrocos. claro, Nunca nadie te va a decir, ¿por qué llegaste somos tarde? muy poco, Pues porque porque salí tarde, pero No. me vas a explicar por qué saliste tarde de casa. Entonces me vas a explicar todo lo que te entretuvo antes. Y en realidad a mí lo único que me importa es qué te pasó desde que saliste de tu casa Sí, hasta sí, aquí, sí. que has tardado más. No, salí tarde. Ahora, la navaja de Ockham, un poco para distinguir esas dos cosas, lo que tú decías del desarrollo, es más bien lo que decía Ockham es que el arranque de una hipótesis es mejor, hay más probabilidad de que sea verdad si los enunciados, los axiomas, O las entidades. las entidades que se manejan al principio del desarrollo de la explicación, al principio en el arranque, son menos. Ya en el desarrollo posterior Sí. puede ser muy complicado. O sea, pero el chiste es que, como explicaba Pablo, que si son marcianos o no son marcianos, ¿no? O sea, si hay menos explicaciones, que es un poco lo que también se hablaba de las explicaciones a veces de las grandes confabulaciones, ¿no? Y que Goethe y Schiller decían, pues a veces le tratamos de explicar sobre la maldad del hombre, que hay muchos hombres malos que hacen una bola de cosas complicadísimas para afectarnos a todos, y a veces simplemente es la estupidez humana, porque hay más estúpidos que malos, ¿no? Decía Schiller, Goethe. Sí, pero la verdad es que ponerte a encontrar la diferencia entre el estúpido y el malvado, eso sí que cuesta mucho trabajo. Ahora, Yo en la me doy. literatura, por Yo me ejemplo, doy. se ha hablado a veces de esto. Humberto Eco, que era uno de los defensores de esta navaja de Ockham, en El nombre de la rosa, el detective que entra como Los a detectives, resolver eso. toda la
la Sean confabulación que Connery. hay. Sean Connery era Guillermo de no sé qué y era en homenaje a Guillermo de Ockham porque su manera de deducir y de explicar lo que estaba pasando o Era su muy manera de lógica, resolver claro. era muy lógica y estaba basada Como la de todos los supuestamente en la navaja. detectives, o bueno, no, la mayoría de los Debería detectives ser. que nos interesan y que son Claro. fascinantes en la De hecho, novela es un Mateo. ocamista, porque Guillermo de Ockham era franciscano como Guillermo de Baskerville, y es la época del nominalismo y del corte entre la escolástica medieval y realmente el pensamiento humanista moderno, que es exactamente. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero ahora seguimos aquí con ustedes con nuestras palabras. Estamos aquí, repetimos la pregunta especial. General insurgente mexicano, quien al parecer conmemoró por primera vez el grito de independencia en una capilla abierta conocido como el Chapitel en Huichapan, Hidalgo, el 16 de septiembre de 1812. Después de la ceremonia se fue a misa y más tarde dicen hubo serenata. ¿Quién es esta persona? Los que lo sepan o lo contesten bien. Pablo. Bueno, tenemos sobre algunos ejemplares de esta maravilla, Viento a favor, de Eliseo Alberto. Está publicado por Cali Arena y Círculo Editorial Azteca. Es un volumen que reúne las crónicas de Eliseo Alberto que publicaba en el periódico Milenio, justamente con ese título, Viento a favor, donde viene toda la narración de sus enfermedades y, en fin, un gran libro de un gran ser humano, con prólogo de nuestro amigo Rubén Cortés también. Y de Alianza Editorial y de la Biblioteca Machado. Machado, que no solamente escribió poesía, aunque es por lo que más lo conocemos, aquí hace prosa y hace una reflexión sobre Juan de Mairena, sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo en 1936. La edición y el prólogo a cargo de Pablo del Barco. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Nos han llegado muchas respuestas a la dichosa pregunta de Twitter. ¿Cuáles son los mayores logros de México en 200 años de vida independiente? El tequila, la UNAM, la abolición de la esclavitud, la educación gratuita, la conformación de un país multicultural. También a través de las redes sociales han llegado muchas felicitaciones a Pablo por su cumpleaños. Es un acontecimiento que solamente ocurre una vez al año. Y aquí, cosa en la rara. dichosa palabra. Y aquí. Y bueno, Griselda Martínez pregunta una muy interesante, que si el prefijo para en paralímpico tiene que ver con parálisis. A ver. Pues en un principio sí. En un ¿Sí? principio sí, porque los Paralímpicos, que en realidad se empezó, tiene que ver un poco también con su historia. Su historia tiene que ver con lesionados de la médula espinal que se estaban tratando en un hospital de Inglaterra. El doctor que está un poco a cargo de todos estos tratamientos, Ludwig Guttmann, se llamaba este alemán neurocirujano que luego pasó a vivir a Gran Bretaña varios años y estuvo en este hospital en las afueras de Londres. Él lo que se dio cuenta es que después de la Segunda Guerra Mundial había muchos soldados que venían lesionados, pero que tenían una fuerza física y una condición física y unas ganas de salir adelante que era una lástima. ¿Cuándo dices que fue esto? Esto fue en 1948. Bueno, él ya llevaba años en este hospital haciendo este tipo de cosas. Cuando regresaron los soldados de la Segunda Guerra Mundial, coincidió que estaban siendo los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, que era la segunda vez que se celebraban en esta ciudad. Y entonces él lo que vio era, oye, muchos de mis pacientes resulta que tienen unas condiciones físicas que podrían estar jugando en silla de ruedas, porque todos sus pacientes estaban en sillas de ruedas. Entonces empezó a formar competencias entre sus pacientes. Al principio eran 14 hombres, 2 mujeres, y en silla de ruedas hicieron tiro al arco.
fue con lo que se estrenaron en aquella ocasión. Laura fue a Qué los padre. Juegos de Londres, por eso es que sabe todo. Por eso me sé toda la historia, ¿no creen? Alguien debería explicarnos por qué los ingleses han inventado todos los deportes habidos y por haber. No puede ser, o sea, Todos hasta es los increíble. paralímpicos los inventaron. Los Es inventaron increíble ellos las porque reglas se de dieron todo cuenta eso. de que podían en silla de ruedas hacerlo. Entonces, de alguna manera, los primeros competidores, atletas, sin todavía estar formado las Paralimpiadas, los Juegos Paralímpicos como tal, pues sí tenían parálisis, porque tenían prácticamente su parte inferior, su mitad inferior paralizada. Entonces, sí, en un momento dado se pensó que estos juegos que se estaban formando entre ellos pudieran ser los Juegos Paralímpicos. ¿Qué pasó? Que luego se dieron cuenta de que había mucha más gente lesionada, que podía haber lesiones no solamente físicas, sino también mentales y de intuición. Ahora mismo hay como 4 o 5 tipos de discapacidades que pueden jugar y que pueden participar en unos Juegos Olímpicos. Tiene que ver con ceguera, pero también tiene que ver con problemas mentales, con discapacidades mentales, con Sí, hay muchas ceguera hay y muchas con categorías, silla de ¿no? ruedas. Es decir, hay muchas categorías, ya no solamente tiene que ver con la parálisis. Así que lo que hicieron fue agarrar este prefijo griego para, que significa proximidad, similitud. Entonces, como está siempre junto a los Juegos Olímpicos, ya. se les dice que son los paralímpicos. Paralelos a los Olímpicos. No son tan paralelos porque son siempre después, unos Claro, 15 días después de los Juegos convencionales, que así se les llaman, y luego está el deporte adaptado, que es como se le llama esto. Los primeros Juegos Paralímpicos oficiales como tal fueron en Roma en 1960. Había, creo que son 400 atletas y participaban muy poquitos países. Hoy, bueno, hace unos días que se terminaron los últimos Paralímpicos, había 4.289 deportistas de 165 países. Es decir, el aumento también no solamente en la tecnología que les rodea a estos deportistas, sino también en las ayudas, en los apoyos y también un poco en el acceso que se les da a los deportistas para que puedan entrenar. Todavía hay pocos patrocinadores, todavía no se le da como una relevancia, una cobertura como el resto de los deportes, pero lo cierto es que desde 1948, cuando este doctor Goodman vio la posibilidad de que también ellos participaran, en el 52 fueron los primeros Juegos que se llaman Stoke Mandeville, y fueron en esta localidad donde estaba este hospital. De hecho, Mandeville se llama la mascota de los Juegos Paralímpicos de Como este año Bernard de en honor Mandeville. a este hospital donde había nacido la idea. Y este año han sido la 14ª edición y bueno, pues hay 20 deportes adaptados, no solamente en silla de ruedas, como fue en un principio, sino en un montón Y nuestros de atletas han modalidades. traído más medallas que los atletas en los Juegos convencionales. Hay una película en la que Clint Eastwood hace un personaje y él en algún momento dice, un hombre tiene que conocer sus limitaciones. Y la cito con toda intención porque no dice la frase un hombre tiene que imaginar sus limitaciones, sino que tiene que conocerlas. Y conocer es muy distinto que imaginar tus limitaciones, porque la única manera de conocer tus limitaciones es conocer también tus potencias, porque son la misma frontera, la de tus posibilidades que la de tus limitaciones. A mí me parece muy importante. De hecho, el origen, un poco que venía haciendo los soldados que venían lesionados del campo de batalla, un poco se reproduce hoy en día. Es decir, hoy muchos de los deportistas que hemos visto competir en los Juegos Olímpicos también son soldados que están todavía en Afganistán. Claro. Había gente, por ejemplo, que fue lesionada en los atentados de Londres en el 2005, justo un día después de el que llevó la antorcha también fue. También, pero ahí también había un piloto de Fórmula 1 que había sido amputado. Hay gente que ha nacido así, con estos problemas desde que de nacimiento, ciegos, invidentes que han perdido la vista a lo largo de su vida. O sea, ya no solamente son lesionados de guerra, ahora ya hay todo un movimiento de gente que por diferentes circunstancias ahí se encuentran. Entonces, todavía existen ahora soldados, porque evidentemente tienen una fortaleza pues, que sí, pueden competir perfectamente. De hecho, muchas de las marcas que tienen ahora los paralímpicos podrían estar en la línea de salida de los olímpicos. Sí, incluso yo escuché y se me hace preciosa la idea, y yo creo que en el fondo, en el futuro va a ser así, que las competencias que se dan en los paralímpicos se den exactamente al mismo tiempo en los mismos estadios. Híjole, digo, con esas pero características. Eso para los países organizadores es un relajo. Pero con las mismas tienen... características. O sea, ¿qué quiere decir? Que en lugar de que se den después,
digamos, estén integrados. ¿Qué quiere decir? Hay Que un una día vas a cuestión un logística estadio que no sé y si haya podría carreras afirmar. normales, Ya y al es- día siguiente es la Ya lo que competencia cuesta de una los olimpiada es una brutalidad No, y deja tú fuera eso. muchísimos La Villa países de la Olímpica posibilidad. se tiene que adaptar para la llegada de silla de ruedas. Sí. Es decir, no solamente es una Ese cuestión es No, el de mayor mucha son problema. más instalaciones y más costo. Y más por sí gente, ya- fíjate Pero de que cualquier manera muchos... existe después, o sea, se dan primero los normales Claro. y luego se dan los otros. Sí, Lo que pero sucede es que hubiera simultáneamente no espacio para los mismos, pues es un problema nada más de organización. Hay que decir que muchos de los atletas que compiten en los Juegos Paralímpicos no tienen discapacidades. Hay pilotos, hemos visto en tándem, en ciclismo, cuando son invidentes, por ejemplo, el primero es un deportista, no tiene ningún, o sea, tiene vista, tiene todo, y el que va detrás es el que no puede ver. Entonces, de alguna manera sí hay algunos que son guías, que son no sé Bueno. cómo se llama. Bueno, pues con esta respuesta de Laura, cortesía de la dichosa palabra para Ludens, ya le pueden quitar a Ludens unos 10 minutos, ¿no? Claro. ¿Verdad? Vamos a un corte. Saludos. La dichosa pregunta, campanita que se usa para convocar a los actos de la comunidad. Tenemos los siguientes libros. Para ustedes, La Escuela del Aburrimiento de Luigi Amara, editorial Sexto Piso. Muy entretenido y muy aburrido también. Ética sin disfraces de Javier Prado Galán, una aproximación a la antropología, la cultura y la ética de nuestro tiempo. Es muy bueno el de Amara y este también está muy bien. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y antes de dar ya rienda suelta a los últimos comentarios del programa, déjenme hacer una cordial invitación a todas las personas que estén interesadas en la educación en nuestro país. El próximo miércoles vamos a lanzar una iniciativa llamada 10,000 por la educación. Esto va a ser en la Cafebrería del Péndulo de la Colonia Roma, la que está en Álvaro Obregón, a las 11 de la mañana, este miércoles 19 de septiembre a las 11 de la mañana, donde vamos a lanzar esta iniciativa que pretende dar un estímulo a los maestros, a los estudiantes, a los profesionales de México, para que compartan conocimientos aprovechando las nuevas tecnologías de la información. Ojalá todos los interesados en la educación nos puedan acompañar. Bueno, comentarios finales porque ya se va el tiempo. Respuestas. Lo que Acá ustedes- preguntaban Isabelinsky que quiénes eran los integrantes de Sopa de Letras. Hubo varios, pero bueno, acompañaron a Ernesto de la Peña, Jorge Saldaña, por supuesto, a Rigo Cohen, a Nitúa, por supuesto, Carlos Laguna, Mario Méndez Acosta, Felipe San José, Pedro Brul, fueron algunos de los que estuvieron desfilando por Bueno, ese el gran epigramista programa. que mencionamos, Liguori estaba ahí, llegó a ir, según yo, llegó a ir Juan José Arreola, Homero Aridgis, Alejandro Aura. Todo el mundo pasó por la Sopa de Letras, muchísimas personas. Que hasta según Tere yo, Vale. Monsiváis. A Tere Tere Vale. Vale, Tere no, Vale. claro, Tere Vale. Muchísimas, yo no lo recuerdo a todos, pero fueron muchísimos. Cristian González dice que al hablar de epigrama omitimos a Humberto G. Tamayo con sus tamayogramas. Lo que pasa es que la pregunta era sobre epígrafes y entonces Y ahí epigrama nos se fuimos nos coló, ¿sí? Fue una de nuestras a los derivaciones. epigramas. Por andar puebleando nos pasa eso. Sí. ¿Sí? Vamos a hablar Por la más libre. concretamente de epigramas, pero aquí está ya mencionado Humberto G. Tamayo. Y aquí me dicen que probablemente, bueno, más bien me dicen que seguramente fue Tomás de Iriarte el autor de esa definición de epigrama que mencioné. La verdad es que no me consta, no lo sé. Ah, Ay, pues. cheque. De las respuestas. Y bueno, las Sobre respuestas. la pregunta que le estábamos haciendo sobre los logros de México en 200 años de vida independiente, o 200 y pico, casi César 200. Escobar nos dice Guillermo González Camarena, que inventó la televisión a color, Bueno. la conservación de muchas lenguas indígenas, la fundación del POLI, el Eso es ser desarrollo de optimista, investigaciones. ¿Mande? Eso es ser optimista, que uno de los logros de México haya sido la conservación de las lenguas y no Sí, qué curioso, uno de los ¿verdad? defectos, la destrucción de tantos, porque realmente cada vez son menos. Que dice Elizabeth Ramírez nos dijo eso, Abraham Terán nos dijo la fundación del POLI, el desarrollo de investigaciones que se realizan en las universidades del país. Muy Yo bien. diría la UNAM, por supuesto. Laura. Pues aquí tenemos a Manuel Hernández, los derechos sociales, un sistema de partidos multipartidista y las instituciones, Aníbal Girón, la primera constitución social de 1917, el juicio de amparo, John Attan, vencer al ejército francés,
Se dijeron bastantes nombres de personajes ilustres. José Julio Morales dice Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, Miguel de Icaza, Federico Mena, Mario Molina, Guillermo González Camarena también, Juan Mario Manuel Molina. López Gallegos. Hay grandes logros, grandes personajes hicieron grandes logros. supongo. Artistas, poetas, Muy bien, pintores. nos vamos ya con las definiciones porque ya perdí todo contacto con la realidad de allá arriba de la cabina. Tenemos que la dichosa palabra de esta noche, la definición era cencerro, campanita que se usa para convocar a los actos de una pequeña comunidad en casas o conventos. El aumentativo de esta palabra se usa para designar una campana de gran tamaño como la empleada en el Grito de Dolores, es decir, si sabían cómo se le llama la campana de Dolores, que se le dice esquilón, ese es el aumentativo, pues la dichosa palabra de hoy es esquila, esa campanita que en aumentativo ya es una campanota, ¿no? Y la pregunta sobre el general insurgente mexicano que conmemoró por primera vez el grito de independencia, al parecer, en Huichapan, Hidalgo, él fue Ignacio López Rayón. Y sí se rayó, la verdad. Se rayó. Se rayón. Se rayó. Bueno, pues Bueno, muchísimas pues, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Viva México! Felicidades, Pablo. Nos vemos aquí dentro del próximo sábado a las 9 de la noche, otra vez en vivo. Buenas noches. Buenas noches. Laura. ¡Viva Eduardo. México! Pablo. Pablo. Ay, ya no nos dijiste cómo te fue. ¿No?